En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 34, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió las siguientes palabras. Le voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Vuelvan a su sano juicio, como conviene, y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes, lo digo. Lo que Pablo está diciendo aquí en este pasaje en 1 Corintios, básicamente es esto. El pecado nos hace tonto. El pecado nos lleva a hacer cosas tontas, cosas que son insensatas. Cuando uno lee esto en el griego o aún en inglés, la imagen que pinta Pablo aquí es que el pecado nos pone a nosotros como si fuéramos borrachos. Estamos fuera de nuestro sano juicio. Entonces, el pecado nos lleva a nosotros no solamente a creer cosas erróneas, sino también a hacer cosas insensatas. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo le estaba explicando a estos creyentes que en ellos rehusar en creer en la resurrección, lo estaban haciendo a causa de su pecado y de su ignorancia. Y vean, ¿qué le dice Pablo? Le dice, mira, dejen de andar y vivir como si no conocen al Señor. Dejen de actuar como si están borrachos, están actuando fuera de su sano juicio. Despiértense, levántense ya, salen de esa mentalidad. Pero una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pablo le habla así? ¿Por qué le dice Pablo a ellos que ellos deben despertarse, que tienen que volver a su sano juicio? ¿Por qué no pueden continuar viviendo sus vidas así? Hermanos, es porque el pecado tiene consecuencias. Si uno persiste en el pecado, hay consecuencias. Y las consecuencias, si nunca nos arrepentimos, son graves. Si nosotros en ningún momento de nuestras vidas, si no reconocemos que somos pecadores, si no reconocemos que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, que somos muertos espiritualmente, y si no vayamos corriendo a donde Cristo en fe y arrepentimiento, no podemos ser salvos. Necesitamos arrepentirnos y creer el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Es sencillo, que Cristo vino y vivió una vida perfecta, sin pecado. Él murió en la cruz sin pecado, no por su pecado, sino por el pecado de todo aquel que pone su fe en Él. Y resucitó al tercer día para que nosotros podamos estar seguros que también podemos ser salvos. Entonces, cuando creemos el Evangelio, ahí encontramos perdón de pecados. Pero necesitamos creer porque el pecado tiene consecuencias. La rebelión contra el Señor trae con ella consecuencias. Y en nuestro texto, en esta mañana, vemos un ejemplo de cómo el pecado lleva a las personas a hacer cosas que realmente son tontas, insensatas. Específicamente, vemos cómo el pecado y la rebelión de los líderes del templo los llevó a retar a Jesús. Y a la vez vemos aquí que como ellos se rehusaron en creer en Él, en una última instancia, eso lleva a la condenación. Eso lo que trae con ella es el juicio justo de Dios. Y les digo desde ahora, este tema de retar a Jesús, lo vemos en el pasaje de hoy, también lo vamos a ver cuando regresamos en enero, Dios mediante. Este tema de retar a Jesús sigue. Así que cuando volvemos va a haber un tema muy similar, pero hoy vamos a enfocarnos en capítulo 11, versículo 27 al 12, 27. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente. Veamos cómo el pecado y la rebelión llevan a estos líderes a retar la autoridad de Jesús. Vemos cómo el pecado y la rebelión nos lleva a retar la autoridad de Jesús. El pasaje comienza con que Jesús y sus discípulos están una vez más en Jerusalén. Acuérdate que están ahí por el Pascua y ellos vuelven al templo. Ahora, si se acuerdan, ¿qué pasó la última vez que estaba Jesús en el templo? Estaba él haciendo escándalo, ¿verdad? Estaba tirando las mesas y sacando a las personas fuera con
una soga, porque ellos estaban utilizando el templo de una forma que no honraba a Dios. Los líderes estaban permitiendo que el templo fuera usado de una forma que no fue mandado por el Señor. Entonces, en Jesús hacer eso, Él estaba retando a los líderes del templo. Y aún antes que Él llegó al templo y hizo ese escándalo, ¿verdad? Por amor al Señor, por amor a su casa, podemos estar bastante claros y podemos tener la certeza de que aún antes que llegó Jesús, ya ellos habían escuchado de Él. Ya habían escuchado de cómo Él llegó a Jerusalén, que las personas lo recibieron como si Él fuera rey. Ya ellos habían escuchado de cómo Él estaba enseñando y cómo Él hablaba del mismo. Entonces, cuando Él vuelve al templo, ellos no pierden tiempo en atacarlo. No pierden tiempo en retarle. Marcos nos dice que fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos quienes se acercaron a Él. Este grupo forman lo que se conoce como el Sanedrín. El Sanedrín eran los élites, eran los que estaban a cargo del templo. Y ellos sabían, la única persona que puede llegar al templo y decir a los que están ahí cómo debe funcionar el templo, la única persona que tiene autoridad para hacer eso, es alguien que fue enviado por el Señor mismo. Más nadie, porque las autoridades que estaban ahí eran ellos. Entonces, ellos se acercan a Jesús y le hacen la siguiente pregunta, versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Y una vez más, vemos cómo Jesús muy astutamente responde a una pregunta con una pregunta. Como nos encanta cuando la gente nos haga eso, ¿verdad? ¿Cómo responde Jesús? Os haré yo también una pregunta. Respóndeme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Cuando ellos escucharon esta pregunta, lo cual fue muy sabia de parte del Señor, comenzaron a discutirse entre ellos. Comenzaron a hablar, ¿cómo respondemos? ¿Qué hacemos? Ellos sabían que si fueran a decir que el bautismo de Juan era del cielo, lo cual quiere decir que era de parte del Señor mismo, que Juan lo hacía con la autoridad de Dios, si fueran a responder así, entonces ellos no tienen por qué no reconocer la autoridad de Jesús. Si reconocen la autoridad de Juan, entonces tienen que reconocer la autoridad de Jesús. ¿Por qué? Acuérdate que Juan mismo decía que su ministerio era para alzar a Jesús. Jesús era el más poderoso que venía después de él. Jesús se sometió al bautismo de Juan. El ministerio de Juan era para mostrar a las personas que Jesús era el que venía, el Mesías. Entonces, si reconocen que era del cielo, que era del Padre, no hay excusa en por qué negar a Jesús. Pero, si fueran a decir que el bautismo de Juan era del hombre, en otras palabras, que no era de Dios, pues ahí tienen una razón para no reconocer la autoridad de Jesús, pero también entran en problemas ellos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas sí reconocían a Juan como profeta y ellos tenían miedo del pueblo. Tenían miedo en decir eso por retar a Jesús porque no sabían cómo el pueblo iba a reaccionar. Las personas respetaban a Juan, creían que era un profeta verdadero. Entonces, ¿qué hicieron? Se hicieron los ignorantes. Se hicieron los como si no saben. Y así respondieron, no sabemos. Pero en hacer eso, en hacerse los ignorantes, lo que demostraron es que nunca estaban dispuestos a saber la verdad. No había una disposición real en sus corazones de conocer la verdad. No querían saber. No le importaban cuál era la verdad. No le importaban si Jesús tenía autoridad o no. Lo único que les importaba a ellos era lo que pensaban los demás de ellos. Estaban más preocupados por su imagen y por sus reputaciones y por sus posiciones de autoridad. Estaban más preocupados por eso que saber si Jesús realmente era quien parecía que decía que era.
Entonces, en contestar de esta forma, lo que ellos estaban haciendo era activamente, ellos se estaban rebelando contra Dios. Ellos estaban negando las enseñanzas de Jesús, se estaban rebelando contra el Señor y rechazando la autoridad de Jesús. Y claro, Jesús sabía que esto estaba sucediendo. Él sabía que realmente no estaban interesados en saber si Él tenía autoridad para hacer esto o no. Él sabía que ellos tenían otros motivos. Hasta este momento en su ministerio, todavía Jesús no ha dicho verbalmente y públicamente que Él era el Cristo. Lo ha demostrado con sus acciones. Lo ha reconocido con sus discípulos en privado, pero no lo ha dicho públicamente todavía. Vamos a ver eso más adelante en el capítulo 14, versículo 62. Jesús estaba esperando el momento perfecto del Padre para así dejar eso saber públicamente. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos, ellos sabían a qué Jesús se estaba refiriendo con sus enseñanzas. Ellos sabían que Él se estaba refiriendo a que Él es el Mesías. Entonces querían que Él lo dijera públicamente para así acusarlo de la blasfemia. No porque creían en Él. Era lo opuesto. No creían en Él. Estaban en rebelión contra Él. Simplemente querían que lo dijera para acusarlo de la blasfemia. Esa era su meta. ¿Por qué? Porque ya habían decidido en sus corazones que no creían en Jesús. Sus corazones endurecidos y sus corazones rebeliones los llevó a rechazar su autoridad y a temer más a las personas que a las consecuencias que pueden enfrentar por rechazar el enviado del Padre. Ahora, ¿cómo esto nos aplica a nosotros? Pues mira, una aplicación que yo veo aquí muy importante es que como estos líderes religiosos, nosotros también, si no tenemos cuidado, si no estamos pasando el tiempo en oración y si no estamos sometidos en la palabra y llenando nuestra mente y nuestros corazones con la palabra de Dios, si no tenemos cuidado, nosotros podemos reaccionar igual a estos líderes religiosos. Nosotros somos tentados constantemente a pecar contra el Señor. Nosotros somos tentados a dar nuestra espalda al Señor. Y como estos líderes, nosotros también sentimos la presión de temer más al hombre que a Dios. ¿No es cierto? Sí, nosotros sentimos esa presión. A veces hay momentos en que sabemos que tenemos que escoger a quién vamos a temer. ¿A lo que piensan los demás o a Dios? ¿Voy a rechazar la autoridad del Señor sobre mi vida por temor a lo que vayan a decir los demás? ¿O me voy a preocupar en obedecer al Señor y someterme a su autoridad? Hermanos, yo les digo, cada vez que nosotros pecamos contra Dios, estamos rechazando su autoridad sobre nuestra vida. Cada vez que pecamos contra Dios, estamos declarando con nuestras acciones que Él no tiene autoridad para decirnos a nosotros cómo debemos vivir nuestras vidas. Por eso el pecado es tan grave, porque es rebelión contra el Señor. Pero Jesús, Él, porque nos ama, Él quiere voltear las mesas de nuestros corazones. Él quiere cambiar nuestros corazones. Él quiere cambiar nuestra forma de pensar. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a reconocer su autoridad y vamos a decir, sí, Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a cambiar. Cambia mi corazón. Si hay algo en mí, quítalo si no te agrada. ¿Nos vamos a someter a su autoridad? ¿O vamos a reaccionar como estos líderes y vamos a rechazarlo? Gloria a Dios por su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios porque en Él sabemos que tenemos paz con el Señor. Si en algún momento tú te has arrepentido de tus pecados y tu fe y tu esperanza está en Jesús, puedes tener la certeza de que ya no eres enemigo de Dios, eres hijo o hija del Señor. Pero como hijo y hija del Señor, debemos ser los primeros en pedir al Señor que nos ayude a someternos a su autoridad en nuestras vidas. Debemos ser los primeros en pedir a Dios a que nos ayude a reconocerlo por lo que es Él, nuestro Rey.
Y no solamente un día a la semana, Él es el Rey de nuestras vidas todos los días de la semana. Entonces, en adición a esto, retaron la autoridad de Jesús, pero ahora lo que vamos a ver es cómo ellos intentaron a desacreditarlo. Ese es el segundo punto en esta mañana. Los líderes tratan de desacreditar a Jesús y a su ministerio. Estos líderes tratan de desacreditar a Jesús y a su ministerio. Después que estos hombres fueron a donde Jesús y hubo esta interacción, Jesús les comparte con ellos una parábola. Y vamos a dejar la parábola para lo último del sermón en esta mañana. Pero lo que quiero que veamos es lo siguiente. Versículo 12 y 13 del capítulo 12 dice lo siguiente. Cayendo en la cuenta de que la parábola iba dirigida contra ellos, buscaban la manera de arrestarlo. Pero temían a la multitud, así que lo dejaron y se fueron. Luego enviaron a Jesús a algunos de los fariseos y de los herodianos para tenderle una trampa con sus mismas palabras. Después de ese encuentro y después de la parábola, vemos que estos líderes se fueron. No aguantaban presión, no podían con la sabiduría de Jesús, pero ellos continuaron su ataque. ¿Y cómo lo continuaron? Enviando a otros. Ellos enviaron a los fariseos y los herodianos. Y es interesante porque los fariseos y los herodianos, ellos no se llevaban. Políticamente estaban en polos extremos, pero se unieron por su oposición a Jesús. Como hemos escuchado, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Así estaban actuando ellos. Tanto era el odio y la oposición contra Jesús que se unieron ellos. Y mira lo que le dijeron, Marcos 12, 14 al 15. Al llegar le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Mira, qué halagos, ¿verdad? Le están hablando como si lo admiran, como si piensan que es lo mejor que hay. Y sabemos la verdad, están siendo hipócritas. Simplemente están tratando de que Jesús baje su guardia para el ataque. ¿Y cuál es el ataque? ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Debemos pagar o no? Esta pregunta era una pregunta muy astuta. Estos hombres sabían que entre ellos, entre los mismos judíos, habían personas que sentían fuertemente que no se le debía pagar taxes a César. En pagar taxes a César, para muchos de ellos, significaba que uno no era fiel a Dios, sino que uno como que en su corazón vaqueaba o respaldaba a César y respaldaba su reinado, y a veces el reinado de él era un reinado opresivo. Entonces sabían que habían personas que sentían fuertemente que no se debía pagar taxes a él. Y si Jesús fuera a decir, no, sí, hay que pagar los taxes a César, y ya, muchas personas iban a pensar que Jesús no estaba igual de devotado al Señor, no tenía una devoción tan fuerte como debía tener a Dios. Pero si Jesús fuera a decir lo contrario, si Él fuera a decir públicamente que no se le debe pagar taxes a César, Él no es el rey verdadero, sino el rey verdadero es el Señor y su Mesías. Si fuera a responder así, pues mira, era cuestión de buscar un oficial romano y decirle que Jesús está tratando de causar una rebelión. Está motivando a las personas a no pagar taxes y a rechazar a César. Entonces, vuelvo y le digo, fue una pregunta muy astuta. Pero Jesús, conociendo sus corazones, conocía su hipocresía, les dice que le traiga una moneda. Y después vemos lo siguiente. Le llevaron la moneda y Él les preguntó, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? De César, contestaron. Denle pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se quedaron admirados de él. Si su pregunta fue astuta, la contestación de Jesús fue aún más astuta. ¿Por qué? Porque en contestar así no se metió en problemas con nadie.
Y a la vez, Él los llamó a reconocer unas cosas muy importantes. Él los llama a reconocer que la autoridad que Dios ha puesto sobre sus vidas, sobre ellos, pues mira, esa autoridad es puesta por Dios. Y ellos pueden y deben someterse a esas autoridades. No tiene que ser una cosa o la otra. No es que hay que escoger entre someterse a las autoridades o someterse al Señor. No, estas cosas no necesariamente se oponen. Y vemos como Pablo en Romanos capítulo 13 habla más de esto. Por eso Jesús les preguntó de qué imagen se encontraba en la moneda. Era para demostrar, mira, esta moneda pertenece a César. Nosotros vivimos en Roma. Recibimos unos beneficios por vivir aquí. Entonces no hay nada de malo en pagar taxes. Pero a la vez también nos toca reconocer que tenemos que someternos al Señor. Nos toca reconocer que como hay que darle a César lo que César merece, lo que es de Él, también hay que darle al Señor lo que le pertenece a Él. Y cuando uno estudia más este tema, sabemos que si hay que escoger uno o el otro, siempre es el Señor antes que las autoridades. Si las autoridades nos tratan de mandar a hacer algo que es pecado contra el Señor, en ese momento, primero tenemos que dar a Dios lo que le pertenece a Dios. Pero no siempre se oponen. No siempre hay un conflicto entre estas cosas. Entonces me gusta mucho como un pastor describe. Él comenta que si estos hombres realmente estaban preocupados de que en pagar taxes a César iban a ofender al Señor, si en pagar taxes a César ellos no podían honrar a Dios, si esa era su preocupación, pues mira, no era una preocupación verdadera. Si ellos fueran a decir que esa era su excusa porque quieren honrar a Dios, realmente era mentira. ¿Por qué? Porque ellos se rehusaban en escuchar y creer al Hijo de Dios. Es imposible agradar al Señor y honrar al Señor y dar al Señor lo que le pertenece a Él si no estamos dispuestos a escuchar y a obedecer a su Hijo. Y para muchas personas eso es muy difícil. Yo sé que todos aquí hemos conocido a alguien que dice, sí, yo creo en Dios. Yo creo que hay un Dios, o yo soy una persona muy espiritual, ¿verdad? Eso suena bien y pueden ser hasta personas morales, pero no es suficiente. Si uno cree en Dios, uno tiene que reconocer y recibir al Hijo de Dios. Entonces, yo he estado en conversaciones con personas, yo creo en el Señor, soy una buena persona, pero cuando uno le habla de Cristo, cuando uno habla de la realidad de que somos pecadores y necesitamos arrepentirnos y poner nuestra fe y nuestra esperanza en Jesucristo y en Jesucristo solamente, responden con que eso yo no lo puedo hacer. Creo en Dios, pero no estoy dispuesto a someterme a su Hijo Jesús. No estoy dispuesto a recibirlo como Señor y Salvador. No estoy dispuesto a reconocer su autoridad. Entonces, hermanos, esto es un recordatorio que creer en Dios, eso de creer en Dios no es lo que nos salva. Lo que nos salva es poner nuestra fe y esperanza totalmente en su Hijo Jesucristo. Necesitamos recibir a aquel quien Dios envió. Si queremos darle al Señor lo que es de Él, pues mira, eso implica darle la obediencia que Él merece por medio de poner nuestra fe en su Hijo Jesús. No hay salvación fuera de Él. Ahora, eso fue el primer intento de desacreditar a Jesús. Hay otro aquí. En los versículos 18 al 27, otro grupo se le acerca a Jesús para hacer lo mismo, los saduceos. Ellos llegan a donde Jesús para tratar de atraparlo. Y Marcos nos dice inmediatamente que estos hombres no creen en la resurrección. ¿Por qué Él nos da ese detalle? Porque nos ayuda a entender cómo están tratando de atrapar a Jesús. Ellos no creían en la resurrección porque solamente creían en los primeros 5 libros del Viejo Testamento, el Torá. Entonces solamente creían en Génesis, Éxodos, Levítico, Números y Deuteronomio. No creían en el resto del Viejo Testamento.
Y como no hay una enseñanza clara de la resurrección en el Torá, pues ellos no creían en la resurrección. Ellos pensaban que cuando una persona muere, así queda. Se va, ya deja de existir. Pero ellos sabían que Jesús sí creía en la resurrección. Jesús ya ha dicho abiertamente 3 veces que Él iba a morir y que iba a resucitar. Entonces, como sabían que Jesús creía en la resurrección y para ellos la resurrección no era real, no era verdadero, ellos buscan la manera de hacer a Jesús verse como un tonto. Ellos quieren que Jesús se vea como un hombre equivocado, un hombre que no conoce a la palabra y que no conoce sana doctrina. ¿Y cómo intentan hacer esto? Le hacen una pregunta teórica sobre el matrimonio. Y realmente vemos que el escenario que le presentan a Jesús es un escenario absurdo. Comienzan con lo siguiente, versículo 19, capítulo 12. Maestro, Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Ellos se estaban refiriendo a Deuteronomio capítulo 25 de 5 a 10. Ahí Moisés habla de lo que se llama el matrimonio levirate. No sé ni cómo decirlo en español, es una palabra latín, levirate. Y lo que quiere decir es que si un hermano falla, el cuñado de la mujer se debe casar con ella. Pero era para proteger a la mujer, para proteger la descendencia de la familia y del hermano. Pero los saduceos, ellos querían usar ese pasaje como para atacar a Jesús y para atacar a su creencia en la resurrección. Y en el proceso su meta era desacreditarlo, hacerlo ver mal. Entonces, después de citar a Moisés, presentan un escenario en que hay 7 hermanos. Y los 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Y ninguno de ellos tuvo hijos con ella. Entonces preguntan, ¿de cuál será esposa esta mujer? Refiriéndose después de la resurrección. Si esto les suena ridículo, es porque lo es. Si les suena absurdo, es porque lo es. De hecho, en estudiar esto, yo me di cuenta que esta táctica es una táctica que se usa en los debates. Ellos estaban tratando de proponer un escenario, una escena, un ejemplo absurdo para demostrar de que lo que creía Jesús no podía ser posible. Esto se hace en el debate. Pero para su sorpresa, ellos vieron que el problema no es creer en la resurrección. El problema era ellos. El problema era que ellos eran arrogantes y eran ignorantes. Mira cómo Jesús responde. Les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Jesús comienza diciéndoles que ellos no conocen las Escrituras. Hermanos, esto hubiera sido como un bofetón en la cara. Como dijo un teólogo, esto es como decir a alguien que trabaja en Wall Street, que no conoce de la finanza. Ellos eran los élites, eran los que mejor conocían las Escrituras y Jesús le está diciendo, tú no conoces la palabra. Y en decirles que ellos no conocen el poder de Dios, Jesús estaba demostrando que ellos dudaban de la capacidad de Dios para levantar a los muertos, para resucitar a los muertos. Y si creían en la resurrección, ellos simplemente pensaban que era una continuación de esta vida. Que era como que uno muere y siguen las cosas normales. No creían en que la vida después de la resurrección podía ser mejor. Que iba a ser algo que nosotros ni podemos imaginar, que iba a ser glorioso. No creían que Dios era capaz para hacer eso. Por eso hicieron la pregunta de quién será mujer. ¿Por qué? Porque para ellos las cosas siguen y va a haber un debate de con quién está casado. Entonces Jesús, conociendo que ellos no creían en el poder de Dios, le trata de comunicar, mira, así no va a ser las cosas. Ellos pensaban que todo iba a ser igual y sabemos que no es así.
Cuando Cristo vuelve y el Señor nos da cuerpos glorificados, hermanos, vamos a vivir en un nuevo Edén. Será un paraíso. Será mejor de cualquier cosa que podamos imaginar. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para que los aman. Eso es lo que nos espera después de la resurrección. Ni siquiera la podemos imaginar, tan glorioso que va a ser. Entonces Jesús trata de comunicarle a ellos, mira, no va a ser así como si las cosas siguen igual. Cuando uno se levanta, cuando pasa la resurrección, vamos a ser como los ángeles. Ahora, Él no está diciendo aquí que cuando uno muere, uno se convierte en ángel. No, lo que Él está comunicando aquí es que vamos a tener algo en común con los ángeles. Específicamente, que los ángeles no se casan. No hay matrimonio. Pues igual para nosotros, después de la resurrección, no va a haber matrimonio. Uno de los propósitos del matrimonio era la procreación. Pues mira, ya no va a hacer falta la procreación en ese momento. Y la realidad es que cuando estamos con el Señor, el gozo y el amor que vamos a sentir al estar en su presencia va a ser más que suficiente. Entonces, no va a haber matrimonio después de la resurrección. Pero Jesús no para aquí. Él sigue y habla de la resurrección propia. Él menciona al pasaje en Éxodo 3, versículos 1 al 6, cuando el Señor le habla a Moisés del fuego. Y el Señor, cuando habla con Moisés, Él dice que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. En decir eso a Moisés, a Moisés, en decir eso, el Señor le estaba recordando a él su pacto con Abraham. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si el pacto de Dios termina cuando el hombre muere, entonces ¿qué esperanza tenemos nosotros? Si el pacto de Dios solamente es vigente mientras el hombre está vivo, pues tan pronto el hombre muere, ya el pacto deja de ser. Entonces lo que Jesús le está enseñando a ellos es, mira, Dios no está en pacto con hombres muertos. Él está en pacto con hombres que aún siguen existiendo. Sus almas están vivos. Ellos están esperando la resurrección. Él no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Pero después de todo esto, y después de Jesús decirle 2 veces que estaban equivocados, que no conocen las Escrituras, no vemos aquí nada que indica que ellos se arrepintieron. No vemos nada aquí que indica que ellos estaban dispuestos a escucharlo y a cambiar su forma de pensar. Sin embargo, vemos lo opuesto, que ellos persisten en su ignorancia y en su arrogancia. Ellos siguen actuando como los que están borrachos y ciegos por su pecado. Siguen viviendo sus vidas así. ¿Y por qué eran ignorantes de lo que decía la palabra? Porque acuérdate, conocían a la palabra. No es porque solamente creían en los primeros 5 libros. No es eso. Ellos eran ignorantes de la palabra y eran ignorantes del poder de Dios. Porque lo que sí sabían de la palabra, ni eso ellos lo creían. Ellos no creían la palabra que conocían. Es como vemos en Juan capítulo 5, versículo 46 al 47. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Conocían las Escrituras, hermanos, pero no la creían. No la creían. No creían en el Señor, no creían en su palabra. Ellos eran duros de corazones. Pensaban que sabían más que los demás. Eran ignorantes porque no creían la palabra del Señor. Sus corazones endurecidos no los permitían ni creer en Dios, ni confiar en Él, y ni les permitían reconocer a su Hijo Jesucristo. Yo me imagino que casi todos aquí conocen a alguien que se crió en la iglesia, o conoce a alguien que conoce mucho la palabra, puede hasta citar versículos, pero aún viven sus vidas alejados del Señor.
no se someten a la autoridad de Dios, no están buscando honrar a Dios, están perdidos en sus pecados. Hermano, este pasaje nos acuerda a nosotros que sí, la palabra es importante, hay que leerla, hay que predicarla, hay que escucharla. Pero en adición a la palabra, necesitamos clamar a Dios para que su Espíritu Santo dé vida. No solamente es la palabra, sino que es el Espíritu Santo quien usa la palabra. Y con la palabra Él penetra el corazón de las personas para así dar vida nueva. Charles Spurgeon, un predicador muy famoso, él dijo una vez a una persona que comentó que cada vez que él predica se salvan las almas. ¡Qué tremendo predicador eres! Y él les dijo, mira, la palabra de Dios es viva y es eficaz y es poderosa, pero yo te voy a decir algo. El poder no solamente se encuentra en la predicación. Cada vez que yo predico en el sótano, hay cientos de personas orando. Hay personas orando para que Dios use la palabra para dar vida. Que Dios use su palabra para convencer a las personas de su pecado y otorgarles fe que los lleva a arrepentimiento. Necesitamos orar y pedir al Señor que dé vida, hermanos. Es una obra del Espíritu Santo que una persona reconozca sus pecados y entregue su vida a Cristo. Entonces, que esto nos anime a orar. Amén. Entonces, vamos a la última parte aquí. Pasamos por encima de la parábola de Jesús. Volvemos a ella. Quería terminar con esto en esta mañana. Por último, vemos lo siguiente. El rechazar al Señor lleva finalmente a ser juzgado y rechazado por Él. Rechazar al Señor lleva finalmente a ser juzgado uno y ser rechazado por Él. Después que los líderes del templo hablaron con Jesús y retaron su autoridad, Jesús comparte con ellos una parábola, capítulo 12, versículos 1 al 12. Y él comienza así: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esto era una práctica común. Aún hoy día es una práctica común. Uno planta una viña, pone labradores para trabajar la viña y con el tiempo el dueño envía personas para así recibir fruto de su viña y los que la trabajan también disfrutan de los frutos. Pero Jesús, en usar esta imagen, Él se estaba refiriendo a Isaías 5. Y los que estaban escuchando, ellos conocían de Isaías 5 y inmediatamente se hubieran dado cuenta de algo. En esta parábola Jesús habla de una persona que no vemos en Isaías 5. El labrador no lo vemos en Isaías 5, solamente vemos la viña. Entonces, ya eso lo hubiera comunicado a ellos. Espérate, yo creo que Él va a hablar de nosotros. Y así era. Jesús comienza de hablar de esta parábola de que el dueño tiene una viña y tiene labradores que la trabajan y Él envía a un siervo para así disfrutar del fruto de la viña. Y cuando llega el siervo, ellos no le dan el fruto que le pertenece, sino que lo envían con las manos vacías. Y después envía a otro y vemos que lo golpean y lo envían de nuevo con las manos vacías. Y después llega otro y vemos que lo hirieron en la cabeza. Ven cómo las cosas van escalando poco a poco. Y después el tercero, cuando llega, lo matan. Y así hacían. Llegaba uno y lo golpeaba, llegaba otro y lo mata. La viña representa a Israel. Los labradores son los líderes del templo. Los labradores son las personas que estaban a cargo del templo, los líderes del pueblo. Entonces, con eso en mente, Jesús le dice que el dueño, teniendo todavía a su hijo amado, envía a su hijo a la viña, confiando de que ellos iban a respetar al hijo. El hijo es el heredero, es como si fuera el dueño mismo. Sin embargo, ¿qué hicieron? Lo mataron. Esperaban de que al matar al hijo, ellos iban a ser los herederos de la viña. Entonces Jesús le hace la pregunta: ¿qué hará el dueño? ¿Qué tú crees que el dueño debe hacer en esta situación? Y claro, todos sabemos, el dueño condena a los labradores. Pero vean eso, condena a los labradores, no la viña entera. En Isaías 5 la condenación es para todo el pueblo, es para la viña. Pero aquí no, aquí el enfoque es en los líderes.
Y dice Jesús en la parábola que Él va a dar la viña a otros, que lo va a entregar a otros. Mi entender es que Él está hablando de los gentiles. Él está diciendo, yo le voy a dar mi viña, que en este momento bajo el nuevo pacto representa el reino de Dios, a los que reconocen la autoridad del Hijo. Cualquier persona que reconoce la autoridad del Hijo, cualquier persona que quiere darle a Dios lo que le pertenece, su vida, su corazón, ellos podrán ser parte de la viña del Señor. Por tú ser líder, eso no quiere decir que esto es tuyo. No, la iglesia al final y al cabo le pertenece al Señor. Y eso era lo que Jesús estaba tratando de comunicarle a ellos. Ellos en rechazar al Hijo, rechazaron a Dios mismo, porque Él era la cabeza del ángulo o la piedra angular como conocemos. Ellos sabían que eso se refería al Mesías. Ellos sabían que Jesús le estaba diciendo en ese momento, estás rechazando al Mesías. ¿Y a qué lleva eso? A la condenación. No vas a poder heredar tú el reino de Dios si rechazas al Hijo quien Dios está enviando. Entonces, hermanos, yo quería compartir esto a lo último, porque después que ellos enfrentaron a Jesús, Él le dice esta parábola. Y ellos sabían que era hacia ellos. Ya lo leímos. Se fueron, pero ¿qué hicieron? Seguían atacándole. Enviaron a otros para atacarle. Entonces, al escuchar esta parábola, en vez de arrepentirse de sus pecados, en vez de clamar a Dios y pedirle perdón al Señor, seguían rechazando a Jesús. Buscaron otras formas de atacarles. Sus corazones estaban endurecidos. Ellos seguían rebelando contra el Señor. Y en hacer eso, estaban actuando así como los labradores de la parábola, rechazando la autoridad del dueño. Atacaron a su Hijo amado. Entonces, para nosotros, al cerrar en esta mañana, el llamado es sencillo. No actuemos como los labradores. No rechacemos a la autoridad del Señor. No actuemos como los saduceos, los que quieren persistir en su ignorancia y quieren seguir haciendo que no conocen la palabra. O peor todavía, que leen la palabra y ni entienden a quién la palabra lo quiere llevar. Vamos a seguir clamando a Dios que nos ayude a reconocer su autoridad sobre nuestras vidas y a someternos a ella por el poder de su Espíritu Santo. Queremos ser obedientes al Señor. Queremos ser un pueblo humilde que reconoce que como nuestro Creador, Él tiene autoridad sobre nosotros y sobre nuestra vida. Y si no conoces al Señor, y estás aquí, estás escuchando esto, la palabra es clara, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es aquel varón quien Dios designó? Jesús. Es Jesús. Uno no puede persistir en la ignorancia y usar eso como excusa. No, ya esos tiempos han pasado. Entonces el llamado es que pongas tu fe en Jesucristo, que lo reconozca Él como Señor y Salvador. Y si quieres hablar más del Evangelio, si tienes preguntas sobre esto, en confianza puede hablar conmigo después del servicio o sacamos cita durante la semana. Me encantaría hablarle más de esto. Pero que no seamos un pueblo de corazones endurecidos, sino un pueblo que siempre esté listo a reconocer al Señor, a su autoridad y siempre dispuesto a someternos a ella. Oremos. Heavenly Father, Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que por el poder de tu Espíritu Santo tú puedes usar a tu palabra, Señor, para retarnos, para confrontarnos. Y, Señor, tú sí tienes la autoridad para hacerlo.
Entonces pedimos que esta semilla de fruto, Señor, en el corazón de todos que están aquí, Señor, que tú la utilices conforme a tu perfecta voluntad para así traer gloria a tu nombre, Señor. Padre, si hoy se ha dicho algo que no proviene de ti, te pido, Señor, que tú la borres de nuestras mentes y que solamente quede grabado lo que tú querías que tu pueblo escuchara, Señor. Y una vez más te damos gracias por el privilegio de escuchar a tu palabra, Señor, y de cantarla y de orarla y de reunirnos alrededor de ella. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.